desarrollo del capitalismo en el Ecuador. Bueno, el capitalismo es un sistema económico en el que los individuos privados y las empresas de negocios llevan a cabo la producción y intercambio de bienes y servicios, mediante las complejas transacciones en las que intervienen los precios y mercados. Aunque tienen sus orígenes en la antigüedad, el desarrollo del capitalismo es un fenómeno europeo. Fue evolucionando en las distintas etapas, hasta considerar estableciendo la segunda mitad del siglo XIX. Desde Europa, y con el concreto de Inglaterra, el sistema del capitalismo se fue extendiendo hasta todo el mundo, siendo el sistema socio más económico casi exclusivo en todo el ámbito mundial. El estadio de la Primera Guerra Mundial, tras la cual se estableció un nuevo sistema socioeconómico, el comunismo, que fue convertido en el puesto capital, la libertad de las empresas, libre entrada y salida, la libertad de las elecciones que aplican las empresas, los trabajadores y los consumidores. Competencia en la capitalismo en el Ecuador. Ecuador finaliza en el siglo XIX de manera relativamente buena. Su economía se basa especialmente en la exportación de productos agrícolas, entre lo que destaca especialmente el cacao y el banano. El aumento progresivo de cada vez más el precio de estos productos hasta iniciar el siglo XX. Durante este periodo se distinguen en Ecuador dos grandes zonas de influencia: la costa, dedicada a la producción agrícola, siendo el centro neurológico, financiero y comercial del país, cuya ciudad más importada es Guayaquil, y la sierra, denominada por las tradiciones latifundias, conservadoras, destacados portales de Guayaquil. El objetivo de la revolución burguesa era demostrar los poderes tradicionales, es decir, la iglesia y los hacendistas de la sierra. Esta clase burguesa, unida a la clase media, logró impulsar el dominio de los poderes a los tradicionistas. Los latifundistas cerraron filas alrededor de la Iglesia Católica, a la cual los liberaron en la revolución. Explotaron tierras por la que la llamaron Ley de Manos Muertas, y fueron también privadas del importante papel social y la influencia ante la tendencia de la sociedad ecuatoriana. En beneficio del Estado, como la revolución del Ecuador matrimonial, existen dos palos muy enfrentados entre la definida dos regiones en un mismo país con grandes diferencias culturales, políticas y sociales. La comunidad de Ecuador estaba en peligro. Esto no extraña que en las épocas de crisis económica la situación interna del Ecuador fuera realmente inestable, como ocurrió después de largos años de 1929 y en otros momentos posteriormente. Las transformaciones que llevó a cabo el gobierno liberal estaban obligados a consolidar el mecanismo de reproducción del capitalismo. La burguesía se hizo con el control del Estado y con ellos pretendían imponer lo mejor y sacrificar sus intereses. Entre 1912 y 1925 predominó el poder de la burguesía. En 1912, Leonidas Plaza estaba al mando del Estado. Plaza trató de rebajar la tensión en la iglesia buscando un concentrado entre las principales fuerzas políticas del Ecuador, beneficiando y mucho a base de concentración de la banca guayaquileña, que pasaba a tener el control financiero del país. Su poder iba aumentando en la misma proporción de las exportaciones ecuatorianas. En las costas principales del cultivo era el cacao, destinado al comercio exterior, a mano de la obra que formaba la gente de la zona, que tenía unos lazos sociales con dueños de las plantaciones, permanecía todo lo existente durante el periodo colonial. Con la revolución liberal, las relaciones solidarias capitalistas comenzaron a imponerse. En la sierra se concentraba la mayor parte de la población, y aunque la élite latifundista pretendía el control y el poder del Estado, la fuerte reorganización del país permitieron que siguiera manteniendo el control.
Karl Marx famosamente pensó que una economía capitalista promovía la explotación sistemática de los trabajadores. Para Marx, esta idea se basa en una teoría del valor trabajo, que la mayoría de académicos rechazan hoy. Sin embargo, muchos todavía están de acuerdo con la afirmación básica de Marx de que el capitalismo es intrínsecamente explotador. Ellos simplemente definen la explotación en términos más amplios y menos polémicos. En lugar de pensar en la explotación como una extracción forzada de la plusvalía del trabajo, los filósofos contemporáneos lo definen como un aprovechamiento indebido de la vulnerabilidad de los demás. Y, definido de esta manera, muchos filósofos piensan que el capitalismo contemporáneo está plagado de explotación. Los capitalistas económicamente poderosos se aprovechan injustamente de la vulnerabilidad de los trabajadores con el fin de maximizar sus ganancias. ¿Qué debemos pensar de este argumento? ¿El capitalismo es explotador? ¿Y cuál es la alternativa? Bueno, en primer lugar, es absolutamente cierto que muchos capitalistas quieren explotar a los trabajadores. Quieren pagar el salario más bajo posible y obtener la mayor cantidad de trabajo posible de los trabajadores, con el fin de maximizar ganancias. Sin embargo, el hecho de que otros capitalistas también buscan explotar a los trabajadores de esta manera, hace que sea difícil para cualquiera de ellos hacerlo. Esto se debe a que la presión competitiva obliga a los capitalistas a pagarles a los trabajadores una cantidad cerca del valor de lo que producen, quieran o no. Si intentas pagarle a alguien menos de lo que valen, un competidor les ofrecerá más, ya que pueden sacar provecho de ello. Imagina que estás en una subasta contra otros por $1. Ciertamente te gustaría pagar lo menos posible por ese dólar. Pero si alguien más hiciera una oferta de 60 centavos por él, ¿no valdría la pena hacer una oferta por 62? ¿Y alguien más no ofrecería entonces 64? Y así sucesivamente. En un mercado competitivo, el mismo proceso lleva a los capitalistas a pagar a los trabajadores cerca del valor de lo que producen, no porque quieren, sino porque tienen que hacerlo. El segundo punto a tener en cuenta sobre el capitalismo y la explotación es el siguiente. Aun cuando los intercambios abusivos o injustos suceden, las instituciones de libre mercado aseguran que ellos, al menos por lo general, sean mutuamente beneficiosos, porque son voluntarios. Por ejemplo,